Si importante es lo que tú dices del dinero, si importante es lo que tú hablas acerca del dinero para lo que es tu futuro económico y tu desempeño financiero, me parece que de igual importancia es lo que el dinero dice de ti. Todo lo que nosotros decimos del dinero, de la prosperidad, de la libertad económica, tiene una gran influencia en nuestras vidas. Si en tu mente el dinero es malo, así lo vas a mirar, así lo vas a ver. Si el rico es malo, así lo vas a mirar, lo vas a ver. Todo lo que tú dices con respecto a este tema, al igual con cualquier otro tema, pero hablando de este tema, todo lo que tú digas acerca del dinero va a tener un impacto en tu vida. Va a tener un impacto en cómo tú ves tu vida. Y una vez más, si importante es lo que tú dices del dinero para tu vida financiera, me parece que de igual importancia es lo que el dinero dice de ti. Que la realidad es que cuando miramos tu vida, lo que tú haces con tu dinero dice mucho de ti. Esta frase parece muy sencilla, podría ser, o simple, pero uno de los detalles curiosos de las monedas del mundo, pero especialmente de las monedas de los Estados Unidos, son las diferentes inscripciones o frases que hay dentro de todas estas monedas. Definitivamente en el dinero impreso se demuestran las diferentes ideologías de los diferentes países. Cuando tú miras la moneda de China, cuando tú miras la moneda de Cuba, cuando tú miras cualquiera de estas monedas, te vas a dar cuenta lo que celebran, lo que piensan, cuáles son sus héroes, las ideologías que representan. De la misma manera la moneda americana, porque la realidad es que el dinero o la moneda dice algo, no tan solo el valor, sino las imágenes que hay en ella demuestran los pensamientos que gobiernan o deben gobernar una cultura. Es interesante porque en el acto, en lo que se llama The Mint Act, en el 1792, cuando se establecieron tres cosas que tienen que haber en todas las monedas de los Estados Unidos. Número uno, tiene que haber algún símbolo de libertad. Por eso es que cuando usted mira el dinero, ya sea el billete o la moneda, en alguna de las dos caras va a haber algo que representa la libertad de los Estados Unidos. Por eso es que usted ve el Liberty Bell, por ejemplo, o la Estatua de la Libertad, representa la libertad. Tiene que haber un símbolo que represente la libertad. En el otro lado de la moneda tiene que haber algún símbolo que represente la nación americana. Por eso es que ves la Casa Blanca y cualquier otro tipo de símbolo que represente la nación. Y número tres, por supuesto, tiene que estar muy claro cuál es la denominación de esa moneda o de ese billete. De ahí en adelante hay algo muy peculiar de las monedas de los Estados Unidos. Y es que hay ciertas frases que han sido aprobadas a través de la historia. La más famosa que todos nosotros conocemos es In God We Trust. Lo interesante que tenemos que preguntarnos en el día de hoy, nuestra moneda dice In God We Trust, pero la pregunta es si mi vida demuestra que yo verdaderamente confío en Dios. Si mi relación con las finanzas demuestran que yo confío en Dios. El dinero lo puede decir, pero no es tan solo que el dinero lo diga, es que mi vida lo diga y lo establezca. Pero hay varias frases bien interesantes que a través de los tiempos han sido establecidas en las monedas. Por ejemplo, una que muy poca gente conoce son de las primeras dos frases que se pusieron, o palabras. Una de ellas es una palabra, esa palabra fugio. Esa palabra fugio y la frase mind your business. Estas fueron las primeras monedas que se imprimieron o que se marcaron en un momento dado. Fugio es la palabra latina o el concepto latino que significa I fly o yo vuelo, queriendo implicar que el tiempo vuela, el tiempo pasa. El que puso esta frase o esta palabra ahí no sabría que a la larga de la postre también el dinero volaría de nuestras manos rápidamente. Pero la idea de esa frase no era hablar de lo rápido que se gasta el dinero, sino de cómo el tiempo pasa volando. En esa misma moneda se puso esa frase mind your business. Hoy esa frase mind your business es una frase un poquito, podemos decir, despectiva o de coraje. Cuando tú le dices a alguien, hey, mind your business, es como no te metas en mi vida, métete en la tuya. Pero originalmente esta frase se imprimió en estas monedas no con ese significado, sino con el significado de que mind your business, ponle mano a tu trabajo, haz lo que tienes que hacer. Es como que esfuérzate con lo que tú haces. Esa era la idea original cuando se puso,
Por supuesto, el presidente que estableció eso también era un hombre de negocio y se entiende que por esa razón fue que puso esa frase. De ahí eso se eliminó a través de los tiempos y quedaron algunas otras, como una que muy pocos miramos o que si la hemos visto a veces no nos hemos preguntado qué significa. Y es una frase en latín que, perdone mi latín en el día de hoy, dice así: e pluribus unum. Si usted busca una moneda, probablemente una peseta, probablemente usted lo va a ver. E pluribus unum. Y e pluribus unum quiere decir out of many one, de muchos uno. Eso se hizo para representar la unión de las 13 colonias de los Estados Unidos cuando decidieron que de 13 colonias se haría un gobierno federado, un gobierno en común. Esta frase se volvió muy controversial durante el tiempo de Obama, porque Obama utilizó esta frase en muchas ocasiones. Algunos se ve en algunos momentos cuando lo usa para tratar de establecer su política inmigratoria, el famoso Dream Act, cuando se está diciendo que se tiene que usar, ¿verdad?, cambiar la inmigración y todo este asunto, y lo utiliza de esa manera queriendo decir de Estados Unidos es el conglomerado de mucha gente para ser uno, pero no estoy diciendo que esa idea sea incorrecta, no me malinterprete, yo creo que debe haber una reforma inmigratoria, pero la frase no se hizo para eso en particular. No celebra la migración o la inmigración, celebraba los estados, las colonias en aquellos tiempos. También se dice, yo no encontré el dato histórico exacto, pero se dice que la usó en unas ocasiones para hablar a la comunidad LGBTQ, queriendo explicar que si en nuestro dinero se dice que de muchas cosas podemos ser uno, pues esto da permiso a todo este tipo de ideologías. Sí hubo una grande crítica en contra del presidente Obama en un tiempo porque no usó nunca aparentemente la frase "In God we trust", pero sí en múltiples ocasiones usó esta frase dentro de la moneda cuando hablaba de la economía. Y para muchos conservadores era claramente un ideal que demostraba el hecho de que él no creía en Dios o en el Dios verdadero. ¿Por qué traigo todo ese dato histórico? Porque quiero que entendamos por un momento que el dinero, nuestra moneda, dice algo. Y la interpretación que le damos puede cambiar lo que ese dinero dice. Por supuesto, la frase más conocida es la frase "In God we trust". En Dios confiamos. Fue hecha y fue puesta con un solo propósito: celebrar el espíritu religioso durante la guerra civil, demostrando que la nación americana tenía ese fervor hacia Dios y que debía permanecer ese fervor a través de toda la historia, porque era lo que hacía la nación americana lo que era una nación que creía que había alguien más grande que la misma nación, que el mismo sistema, que el mismo gobierno. Esta frase no ha estado toda la vida, fue intermitentemente, se imprimió, se dejó de imprimir, pero hace mucho tiempo, me parece que en el 1938 en adelante, ya sin interrupción, está establecida como una frase que tiene que estar en el billete de la nación americana. El detalle curioso, notas interesantes nada más para que usted sepa, después de esa fecha hubo unas monedas que aparentemente por error se imprimieron sin esa frase y se le llaman godless money, se le llama el dinero sin Dios, y usted puede conseguir esas monedas, y si la consigue una moneda o un billete de eso puede valer mucho, mucho dinero. Hay gente que la colecciona. También hay una moneda que estas monedas, como se imprimen o se marcan, es como cualquier metal, es bajo presión, ¿verdad? Entonces esas máquinas se van desgastando. Y hay unas monedas, me parece que fue la moneda de Wisconsin, cuando se hicieron para celebrar a cada uno de los estados de la nación. Cuando llegó a la moneda de Wisconsin, me parece que hubo unas monedas que no salieron con la letra T de trust. Entonces dice "In God we trust", en Dios nos ponemos mozos. Así que es interesante cómo una letra cambia todo el significado de una frase. El punto donde voy es que el dinero sí dice ciertas cosas. El dinero sí tiene unas frases, un valor emocional dentro de lo que hacemos y dentro de lo que cree una nación. Es curioso que a Jesús se le hizo una pregunta con respecto a lo que decía el dinero.
En una ocasión nuestro Señor Jesucristo fue confrontado por un grupo de personas que querían tentarlo, que buscaban que Él fallara y que dijera cualquier cosa simplemente para acusarlo en ese momento. Y llegaron allí y le comenzaron a preguntar acerca de los impuestos, acerca de que si era lícito para un creyente o para un cristiano o para un servidor de Dios el pagar los impuestos. El Señor le respondió en Mateo capítulo 22, le dijo: saca tu moneda, saca una moneda y dime cuál es la imagen que tiene ahí. Ellos le contestaron: la imagen que tiene es la imagen de César. Ahí está la famosa frase de nuestro Señor Jesús, donde le dice: pues entonces, si tu moneda tiene la imagen de César, quiere honrar al César, dad al César lo que es de César. Y después dice: dar a Dios lo que es de Dios. Así que si tu moneda honra al César, da al César lo que es de César. Pero fíjate que no deja la frase en eso solo. Dice: hay que dar a Dios lo que es de Dios. Y esa es una pregunta que debemos respondernos. ¿Qué le damos a Dios? ¿Cómo le damos a Dios? ¿Qué es lo que le vamos a dar a Dios? Él no dijo tan solo dar a César lo que es del César. En otras palabras, esa moneda solo se usa para honrar a César. No. Él dijo: dar al César lo que es del César. Esa es la imagen que está ahí. Eso es lo que cree el sistema. Hay que dar al César lo que es de César. Pero dándole al César lo que es del César, no dejes de darle a Dios lo que es de Dios. Y es una muy buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si le damos a Dios, cada uno de nosotros, lo que es de Dios, ¿y cómo se lo damos? ¿Qué es lo que yo le puedo dar a Dios? ¿Qué es lo que yo le puedo entregar a Dios? Comencé este servicio mencionándote esa frase que creo que es muy importante. El dinero dice ciertas cosas. Nuestro dinero, tu moneda, la que tú y yo utilizamos, y con todo el respeto de cualquier pensamiento que cualquiera pueda tener aquí políticamente hablando en el día de hoy, yo creo que debemos sentirnos por lo menos felices en nuestra isla, que el billete que utilizamos no celebra ninguna ideología que realmente represente o no represente por lo menos la oportunidad de tener nuestra libertad, de servirle a nuestro Dios, sino que aún dentro de nuestro dinero está el concepto de la libertad, está el concepto de adorar a Dios. Esta nación no impone una religión sobre toda la nación y realmente todavía se sostiene de que el gobierno no es el Dios de la gente, sino que nos da la oportunidad de en medio de todo lo que vivimos servir al Dios al que nosotros creemos, y debemos darle gloria a Dios de que aún dentro de nuestro sistema monetario no se celebran esas otras ideologías que en otros lugares ha causado tanta opresión y que no le da la libertad que tú y yo tenemos hoy de estar en un lugar como este en esta hora y de declarar que Jesucristo es nuestro Señor y de servirle a Él por encima de cualquier otro pensamiento. Y yo creo que debemos darle gloria a Dios de que tú y yo hoy tenemos y disfrutamos de esa libertad que tanta gente desea, de poder llegar a un lugar como este y tener su fe y celebrar al Dios en el que ellos confían. Podemos diferir de otras religiones, pero qué bueno que todo el mundo tiene la libertad de adorar al Dios que quiera. Nosotros tenemos la libertad de adorar a quien creemos y en quien creemos, como el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestros pecados. Y eso es algo que es digno de celebrar en el día de hoy. Creo que eso se merece un fuerte aplauso. Así que es maravilloso que nuestra moneda o la moneda que usamos dice eso. Pero la pregunta que quiero hacerte hoy: ¿qué dice el dinero de ti? ¿Qué dice el dinero de ti? Y tú dirás: pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo que nuestros hábitos demuestran cuáles son nuestras prioridades y nuestras ideologías y nuestros pensamientos. Yo no tengo que decirle a nadie lo que creo, porque con el simple hecho de que la gente me vea actuar, automáticamente pueden descifrar las cosas en las que yo confío, las cosas que son prioridades para mi vida. Así que mis hábitos, mis decisiones, con todo lo que yo hago, le demuestra al mundo cuál es mi confianza. Claramente dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 6, el verso 19 en adelante: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan.
Verso 21, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Donde tú pones tu inversión financiera, donde tú inviertes más dinero, tu corazón siempre se va a inclinar hacia ese lugar. Por lo tanto, el dinero dice mucho de ti. Como vuelvo y repito, todas las decisiones que tú tomas. Si tú vas a un restaurante, estuviéramos tú y yo juntos en un restaurante, probablemente cuando vayamos al menú, cada uno de nosotros nos vamos a dirigir a la parte que demuestra nuestro estilo de vida. El que come carne va a pedir carne, el que es vegetariano va a pedir vegetales, y cuando tú no tienes que preguntarle a alguien, mira, tú eres vegetariano, a lo mejor se lo preguntas y lo próximo que te puede decir, si no es vegetariano, te dice, es que estoy a qué, estoy a dieta. Pero no hay que preguntar mucho, nada más con la decisión que demuestra allí, ya tú sabes lo que es prioridad. Por ejemplo, esta mañana cuando tú saliste de tu casa, el vecino que te haya visto tiene que pensar que hay 3 cosas que tú vas a hacer, porque por lo general salimos un domingo de nuestra casa para 3 cosas. Número 1, para trabajar. Número 2, para ir a la iglesia. O número 3, para ir a la familia. Muchos de los que están aquí vienen y cumplen con las 3 o con 2 de ellas por lo menos. Vienen temprano en la mañana a las 8 de la mañana y luego se van a trabajar. Otros vienen a cualquier servicio y luego se van a ir a ver la familia. Pero tan pronto una persona sale domingo, por lo general, alguna de esas cosas va a hacer. Por lo tanto, esa acción ya automáticamente le muestra al mundo en lo que tú crees, cuáles son tus prioridades. Si miramos las decisiones financieras de algunas personas, te vas a dar cuenta que hay personas que tienen grandes automóviles y casas muy pequeñas. Te vas a mostrar que hay gente que podrían tener una mejor casa, una mejor vivienda, pero deciden que su mayor inversión va a ser en el ¿qué? En el automóvil. Yo no tengo que preguntarle qué cree esa persona cuando yo veo en un lugar de una casa pequeña, en un lugar pequeño, autos lujosos. No estoy criticando, cada cual que haga lo que quiera. Lo que te quiero decir es que sus hábitos demuestran cuáles son sus prioridades, dónde está su tesoro. Así que el dinero habla de nosotros, dónde nosotros invertimos, en qué actuamos, qué es nuestra prioridad en nuestra vida, qué es lo que nosotros creemos como importante. Allí están todas nuestras decisiones marcadas. Lamento decir algo en el día de hoy por un momento antes de seguir, porque para algunos hoy se cumple como que la ley de Murphy's Law. Murphy's Law dice que todo lo malo que puede pasar, va a pasar, ¿verdad? Y para algunos, a veces cuando llegan a un tema como el que vamos a hablar ahora en el día de hoy, y voy a tocar, que voy a hablar un poco de lo que son los diezmos y consagrar los diezmos a Dios, usted piensa, ¿por qué invité a alguien hoy en la iglesia? Hoy debía haber preguntado cuándo el pastor iba a hablar de salvación o de sanidad. Así que lamento que como que se cumpla el Murphy's Law en su vida en el día de hoy. Pero si usted está aquí hoy, ya sea de visita o ya sea nuevo, a lo mejor, no a lo mejor, realmente estoy seguro que dentro de lo que te voy a mostrar por unos instantes, creo que tu perspectiva puede cambiar de lo que creemos nosotros los cristianos con un tema que es tan controversial. Hoy yo quiero hablarte por un momento de ese principio de honrar a Dios con los diezmos. Ahora, ¿por qué hablarlo? Una vez más, porque nuestro dinero habla de nosotros. Lo que nosotros hacemos con nuestras finanzas dice dónde están nuestras prioridades. Hace un tiempo atrás, una de mis hijas, una de las mayores, me cuestionó por qué ella no tenía, o no, yo no le compraba, eso fue hace muchos años, cuando era más jovencita, mucho más jovencita, hoy ya es más madura. Pero en aquel tiempo me cuestionó por qué ella no podía tener un auto un poquito más lujoso del que nosotros le compramos en aquel momento. Entonces, ella sentía quizás un poco la presión de algunas otras personas. Y yo me senté con ella y le expliqué muy claro. En nuestra casa, en nuestro hogar, lo más importante no es el auto, no es lo más importante. Le hice una diferencia a ella, le dije, mira, en nuestra casa, si tú te comparas con otras amigas tuyas, a lo mejor algunas de tus amigas tienen un buen auto, pero no van de vacaciones como nosotros vamos. Entonces le dije a ella, ojalá algún día Dios nos dé más todavía para poder disfrutar de las buenas vacaciones y poder también disfrutar de algunos mejores carros. No es que estamos mal, pero no es el carro lujoso que ella quería. Y yo le dije ahí en aquella ocasión, el valor de la familia con la cual tú te estás comparando es diferente al nuestro. Nosotros en nuestra casa no valoramos el auto como valoramos el tomar unas vacaciones. Así que durante el año, en vez de tener autos muy lujosos, mejor tenemos algo módico que podemos pagar, que podemos tener y ahorramos para darnos nuestras buenas vacaciones. El día
que tú te cases y el día que tú formes tu hogar con tu esposo, ustedes deciden cuál es el valor en ese sentido que gobierna tu casa. Y si ustedes deciden en ese momento que los autos es una prioridad, no hay problema. Y ojalá Dios les dé a ustedes lo suficiente para hacer todo lo demás también. ¿Me explico? Son temas de prioridades. Nadie se debe sentir mal. Simplemente cada uno pone su dinero en lo que cree que es importante. Así el dinero habla de nosotros. Y donde nosotros pongamos nuestra inversión, allí va a estar nuestro corazón. Cuando hablamos de honrar a Dios con esta parte de los diezmos, es bien interesante porque este es uno de los temas más controversiales que hay en YouTube. Todo el mundo tiene una opinión. Ya hay todo tipo de opinión con respecto a cómo se debe hacer. Si se debe hacer, si se debe exigir, si no se debe exigir, si está bajo la ley, si lo hizo Abraham, si no lo hizo Abraham, si lo voy a hacer bajo Abraham, hay unas excusas, si lo voy a hacer bajo la ley, hay otros problemas. Entonces, hay un montón de diferentes ideas. Yo quiero darte por unos minutos en el día de hoy lo que yo creo debe ser nuestra base como parte de nuestra iglesia en relación a lo que es nuestra generosidad. La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, el verso 5 en adelante, dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Fíjate que Pablo dice: tuve que prepararlos de antemano para que cuando yo llegara allí no tuviera que exigirlo, sino que fuera algo que se preparara desde el corazón. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El apóstol Pablo, me parece que en estos versos da la explicación clara de la reacción de Dios a aquellos que somos generosos. El que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. Él dice: ¿sabes qué? Dios va a proveer al pobre, Dios va a suplir al pobre, pero también le va a dar semilla al que siembra. Y el que siembra de la semilla que Dios le da, Él se la va a multiplicar y le va a dar más semilla. Así que yo creo que todos podemos estar claros y estar de acuerdo que la generosidad, todos aquí, aún se le enseñamos como buenos modales a nuestros hijos. Hay ganancia siempre en ser generoso. Hay ganancia en ser una persona dadivosa. Hay ganancia en ser una persona generosa en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos. Y cuando nosotros miramos este verso, el Señor claramente lo dice. Él va a honrar a aquel que le honra. Él le va a multiplicar la semilla que da. Tiene que hacerse de corazón, tiene que venir de ese corazón voluntario. El hecho de que venga del corazón voluntario no quiere decir que no te voy a enseñar a tener un corazón voluntario. Así que cuando yo te enseño la palabra del Señor, te enseño para preparar tu corazón para que seas generoso, porque el ser generoso tiene recompensa para tu vida. Ninguno de nuestros hijos nace dando. Todos nuestros hijos nacen pidiendo y demandando. De las primeras palabras que aprende un niño antes de ir a la escuela es: esto es mío, esto es mío, y esta muñeca es mía. ¿Y qué tú le haces, le enseñas a ese niño como papá? Comparte, sé generoso. Sabemos que es tuyo, pero se lo puedes ¿qué? Dar, porque tú sabes que un niño que crece siendo egoísta no tendrá una buena vida. Te pregunto yo, ¿estás obligando a tu hijo a hacer algo? No, le estás enseñando a preparar el corazón, porque todos sabemos aquí que en la vida el que es generoso
el que es dadivoso con todo lo que hace, las puertas se le abren. Así que no es una imposición cuando te enseño a preparar tu corazón para ser generoso. ¿Por qué hago esa aclaración? Llámale como le quieras llamar en el Nuevo Testamento, diezmos, ofrendas, etcétera. Pero todos nosotros, no importa cómo le llamemos, debemos vivir bajo un principio. Mientras más doy, más Dios se prepara para darme y más expectativa puedo tener de Dios y aún de la misma vida, porque una vida generosa que honra a Dios es recompensada para atrás. Y como te dije, nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos, porque tú sabes que una persona egoísta, centrada en sí mismo, poco éxito tendrá en la vida. Poco éxito tendrá en la vida. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir bajo esos principios de la palabra del Señor. Así que el hecho de que el apóstol Pablo le enseñara generosidad, no lo estaba imponiendo, estaba preparando el corazón. Porque al mismo tiempo el principio profundo es, si tu corazón no está listo para hacer algo, lo que haces no tiene valor. Pero el corazón tiene que ser preparado. El corazón tiene que ser enseñado. Yo creo en este tiempo que esa es la labor de la casa de Dios. Enseñar esa preparación del corazón. No imponer. Yo no debo aquí imponer absolutamente nada en tu vida. Hay unas reglas que seguir. Hay unas normas que seguir. Por ejemplo, yo aquí nunca usted me va a hablar a mí desde el altar imponiéndole a usted un estilo de vestimenta. Que póngase lo que usted quiera. Sea libre. Viva feliz. Por supuesto, cuando usted va a entrar por esa puerta, debe vestir decorosamente. Usted no puede venir aquí en nu. Porque usted decidió ponerse el traje de Adán hoy. Porque viene a la iglesia. Eso no funciona así. ¿Cierto? Así como tú te entras por esa puerta, hay una regla, pero hay una regla general. Y cuando tú entras por esa puerta, tú voluntariamente decidiste que las reglas de aquí se van a ¿qué? A seguir por el tiempo que estemos aquí. El problema de mucha gente cuando hablamos de temas como este es que quieren ser cristianos y creyentes sin cumplir con las cosas que se le pide a los creyentes. Entonces tú voluntariamente decidiste ser cristiano. Nadie te obligó. Pues ahora hay unas cosas que en la Biblia se nos enseña que los creyentes hacemos. En la sociedad que vivimos en un tiempo de tanta anarquía que la gente quiere hacer lo que le da la gana. Hace un tiempo atrás hubo una controversia aquí en nuestro país porque un supermercado estaba pidiendo empleos, gente para emplearla. Y hizo una aclaración. Hicieron una aclaración. Nadie venga a entrevistas de trabajo en pantalones cortos, mal vestido, porque no lo vamos ni a entrevistar. Se volvió viral en las redes que ese negocio era racista, que ese negocio discriminaba, que ese negocio aquello, lo otro. Hermano, espérese un momento. El que va a pagar es el supermercado. Y si él dice que para trabajar aquí son con pantalones largos, camisa larga, tú tienes dos opciones. No trabajar allí o trabajar allí. Y si entras allí, como él es el que paga, pues te pones manga larga, pantalón largo. Y si te dicen que cuando tú vas a la entrevista tienes que ir bien vestido, ¿por qué te debes molestar? Nadie te está obligando a ir a la entrevista. Tú voluntariamente aceptaste ir a la entrevista porque entiendes que hay una recompensa en ir a la entrevista. Así que eres tú quien te ajustas a la regla, no ellos se ajustan a ti. Pero vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere hacer lo que da la gana, me tienes que aceptar como me da la gana. No queremos vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, cuando la realidad es que cada uno de nosotros, lo que aceptamos voluntariamente, tenemos que. Nadie te obligó a casarte. El único que fue medio obligado fue Adán. Él no pudo escoger. Él estaba dormido. Tú estabas despierto. Tú escogiste. Tú decidiste casarte.
Pero es que cuando me case, uno debe tener libertad. El día que tú decidiste, tú entregaste tu libertad voluntariamente. Nadie te obligó. Uno que sacrifica por hijos. Yo que me he sacrificado por ti. ¿Y quién se va a sacrificar? ¿El vecino? Fuiste tú el que decidiste tenerme. Más nadie te obligó. Pues hay que aceptar la responsabilidad. Lo mismo pasa en Dios. Si yo digo, voy a ser creyente, hay unas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Como por ejemplo, los cristianos venimos a la iglesia. Tú no tienes a nadie encima de ti aquí obligándote, pero el cristiano viene a la iglesia, se congrega. El cristiano ora, el cristiano lee la Biblia, el cristiano es generoso. Te pregunto, ¿estoy mal yo en explicarte lo que conlleva la decisión que voluntariamente tú tomaste? No, de ahí tú decides. Y de acuerdo a cómo tú decidas, tendrás la experiencia. No basta con estar suscrito a Planet Fitness para tener abdominales. La membresía la puedes comprar bien barata. $9.99, no hay abdominales por $9.99, a menos que vayas allí y hagas lo que tienes que hacer. No hay tal cosa en ningún aspecto de la vida, incluyendo el ser creyente. El día que tú decidiste, le entregaste tu vida al Señor, fue porque entendiste que Él te ofrece una mejor vida a la que tú vivías antes. Pues ahora, Señor, enséñame qué tengo que hacer para que esta decisión que yo tomé la pueda vivir al máximo y pueda tener todo lo que tú me has prometido. Y parte de esa decisión es nuestra generosidad, que se traduce en estas palabras que son los diezmos y las ofrendas. Por supuesto, a través de los tiempos, hablemos por un momento del concepto del diezmo. A través de los tiempos esto ha sido una controversia. Si se debe diezmar bajo la ley de Moisés, si se debe diezmar bajo Abraham y muchos otros temas más. Ahora, hay unas realidades que en la Biblia no podemos descartar y que tenemos que entenderla en el contexto de lo que la palabra del Señor nos enseña. La realidad es que bajo el tiempo de Moisés, el diezmo era un impuesto. El pastor que no entienda eso o no lo explique así, no es honesto con lo que está diciendo. Moisés, cuando comienza a formar la nación de Israel, como está formando una nación, la forma y también pone un sistema tributario. Bajo la ley de Moisés se daban 3 diezmos. 3. Se daba el diezmo para la casa de Dios, se daba el diezmo para apoyar a los levitas y se daba el diezmo para los pobres. Y aunque se usa la palabra diezmos, cuando usted lee y estudia bien, sumaba un 20 y pico de por ciento, no era 30% exacto. Y en aquel tiempo era obligatorio. En el tiempo de la ley de Moisés, si tú no lo dabas, tú no participabas de nada de lo que era la nación de Israel. Como ahora, en este país, hay cosas que si tú no pagas tus impuestos no puedes ¿qué? Participar. Si tú no pagas asume, no puedes participar. Si tú no pagas impuestos, no puedes aplicar a un montón de cosas. Por eso es que es obligatorio. La realidad es que Moisés lo hizo de forma impositiva. Pero el hecho de que lo hizo de forma impositiva porque se había y se tenía que construir una nación, no dejaba de cumplir el principio original, que era el de honrar a Dios, el de presentarse delante de Dios. Mira si Dios entendía esto, que a través de toda la Biblia algo Dios detestaba. Y Dios detestó que el pueblo de Israel quisiera tener otros gobernantes. Dios sabía que el día que el pueblo de Dios tuviera otro gobernante, dejaría de adorar a Dios, porque el gobierno se volvería su Dios. ¿Hasta por qué usted dice eso? Él le dice claramente al pueblo de Israel, cuando le piden un rey, Dios dice, no me pidas un rey. El rey te va a cobrar impuestos, el rey va a mandar tus hijos a la guerra, tus hijas van a ser su sirvienta. Así que no me pidas eso. Sé diferente, hónrame a mí.
que yo sea tu Dios. Vive bajo esto que te hemos establecido. Porque se supone que el diezmo nunca fuera una carga tan pesada que la gente no lo hiciera de corazón. Lamentablemente los religiosos lo volvieron en eso eventualmente. Pero Dios le dice, si pones a un rey, el rey se va a volver tu Dios. De él vas a depender. Esto fue lo que pasó en Éxodo. Voy lento, poquito a poco, pero Éxodo capítulo 5, dice la palabra del Señor. Y le impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Esta frase la dice Faraón cuando Moisés le dice, deja a mi pueblo ir para que vayan y te adoren. Y Faraón dice, mira, esa gente quiere ir a un culto. Ponlo a trabajar más duro. Y ponle impuestos y ponle más duro para que no tengan ganas de adorar a Dios. Seamos honestos. Afuera trabajamos tan duro. Nos sacan tanto de nuestro dinero que levantarte un domingo en la mañana, tú lo que piensas, yo me podría quedar durmiendo aquí hoy. Porque la carga que nos pone el mundo es tan pesada, tan fuerte, la demanda es tan dura, nos cuesta tanto en nuestra mente ganar nuestro dinero, que Dios entiende que yo me quede hoy en mi casa. Y así es que el gobierno lo ha hecho para volverse tu Dios. Para volverse tu Dios. El gobierno quiere que tú dependas de ellos y que confíes en ellos. Para que creas que tu solución viene de ellos. Por eso siempre te prometen cosas y cosas y cosas y cosas dentro de la economía para hacerte, sin darte cuenta que, hermano, lo que tenemos que creer somos tú y yo. Oiga bien, uno de los problemas grandes del gobierno es cuando comienza a entrar en cosas que el gobierno no está hecho para hacer. El gobierno debería ser un administrador de lo que tú y yo pagamos, porque los que debemos producir somos tú y yo. Y pagar nuestros impuestos para que ellos puedan arreglar todo para que tú y yo sigamos produciendo más. El problema es que hay tanta mala administración que lo que tú y yo damos se pierde y se nos hace cada vez más difícil a nosotros cumplir con nuestra misión de producir. Pero por eso es que tú y yo tenemos que vivir por encima de lo que el gobierno hace. Tú y yo tenemos que saber que nuestro proveedor es el Dios Todopoderoso, que Él es el que tiene cuidado de mí, que su favor y su gracia me puede cuidar todos los días y abrirme puertas que el hombre no puede cerrar. Por eso es que tú y yo no tenemos que caer en corrupción, no tenemos que engañar a nadie, no tenemos que robar, porque tú y yo tenemos el favor y la gracia de Dios sobre nosotros, que cuando tú y yo salimos a trabajar bajo la bendición de Dios, no es que va a ser fácil, pero las puertas se deben abrir para aquellos que están caminando en las cosas de Dios. La realidad es que el gobierno hace un mal trabajo cada vez que trata de producir algo. El gobierno no es productor, el gobierno es administrador. Cada vez que el gobierno trata de meterse en diferentes industrias para producir, lo daña. El gobierno lo que debería es facilitarnos a todos nosotros. Ve y produce. Y gente que produce y tiene los recursos a su disposición en su país, saldría a trabajar con más gozo, con más alegría, y no tendría problema en pagar impuestos. El problema lo tenemos, es que cuando lo administran mal, entonces nos preguntamos, hey, ¿para qué tanto trabajar si mira lo que pasa? ¿Dónde se refleja eso? En nuestra vida con Dios. Porque ahora le echamos la culpa a Dios de lo que el sistema está haciendo en contra de nosotros. Dios sabía eso. Dios sabía eso. Pero cuando Moisés hace el diezmo, aunque es parte de un sistema tributario en ese momento, el principio seguía siendo el mismo, que era honrar a Dios. Si honramos a Dios dentro de esta nación, su bendición nos acompaña todos los días. Ahora, hay un principio más grande dentro de todo esto, que es con lo que quiero terminar en los próximos minutos, para que veas el concepto del diezmo desde un lugar que yo creo que a lo mejor algunos de nosotros nunca hemos visto, y puedas entender el beneficio de vivir bajo este principio. Y le pido a Dios que tu corazón se prepare para que algún día lo puedas cumplir. Yo entiendo algo, siempre se convierte primero el corazón y lo último es el bolsillo.
Porque para alguien entender cómo Dios opera se hace complicado, porque el sistema del mundo nos ha enseñado de otra manera. Cuando yo voy a la palabra del Señor, nos damos cuenta que el darle a Dios es algo que vemos desde el principio. En el 4º capítulo de la Biblia observamos cómo Caín y Abel se presentan delante de Dios, dos jóvenes, a darle a Dios, dice la Biblia, las primicias, lo primero a Dios. Sabemos la historia. Abel es honrado por Dios, Caín no es honrado por Dios, y Caín mata ¿a quién? Abel. Todo por una ofrenda, todo por el resultado de darle a Dios lo primero. ¿Quién le enseñó eso a Caín y Abel? Tenemos que asumir que se lo enseñó a Adán y Eva. Así que Adán y Eva conocían el principio de consagrar a Dios de todo lo que hacían. Más adelante vemos a Abraham con Melquisedec, como lo vamos a ver en un momento. Abraham sale de una grande guerra, de una grande batalla, y cuando sale se encuentra con el rey de Salem, Melquisedec. Y dice la Biblia que le da los diezmos a Melquisedec. Melquisedec le da unas palabras y le habla y le dice: tú eres el hijo del Dios Altísimo. Y la reacción de Abraham del corazón fue darlos. Oiga bien, Melquisedec no se los pidió, pero Abraham los dio. Debe haber un momento donde el pastor no te los pida, pero eso no dice que tú no los vas a dar. Debe haber un momento donde nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer, sino que tu reacción ya debería ser una, porque tu corazón está alineado hacia eso. Hay un momento donde tú esperas que tu hijo, tú no tengas que decirle sé generoso, sino que del corazón salga. Hay un momento donde tú esperas que a tus hijos tú no les tengas que recordar que es el Día de las Madres. Tú esperas que algún día, cuando ellos tengan 70 años y tú tengas 90, ellos ya en ese tiempo hayan aprendido que a mami se honra, que a papi se honra. Cuando son pequeños tú debes enseñarles, pero cuando sale del corazón. No es lo mismo cuando un niño recoge el cuarto obligado que cuando te lo limpia o lo limpia de corazón. No es lo mismo cuando tu hijo te lava el carro, no esperando $20, ni porque tú se lo pides. Si tú se lo pides, vaya y lo deja veteado. Ninguno de mis amigos hace esto. Pero que tú no vives en casa de otro, tú vives en esta. Pues entonces vamos a hacer algo, vete allá y usa el aire acondicionado de ellos y ahí allá, pero aquí. Oye, está chévere cuando uno se satisface en su mente diciendo: oye, le ofrecí 20 pesos y lo está pagando, estoy enseñándole a ser empresario. Y no es tan mal que le paguemos por algunas tareas de vez en cuando, pero qué maravilloso es el día si lo hacen, que sin tú esperarlo te levantas por la mañana y te dicen: papi, aquí está el carro limpio, gracias porque eres mi papá, gracias por todo lo que haces por mí. Cuando tú ves eso, tú dices en tu mente: algo quiere. Pero esa no debería ser, porque Dios no piensa así. Si tú un día te pasa eso, tú lo que debes decir es: ¿qué te tengo que dar? ¿Sabes por qué? Porque cuando un hijo hace eso, te demuestra una madurez donde tú puedes decir: ahora puedo darle lo que no le podía dar antes, porque ahora reconoce de dónde es que salen todas las cosas, y la honra del corazón me hace entender que ahora sí puedo confiar en él todas las otras cosas. Y la disposición de un padre es: wow, alguien así hay que hacer por él lo que sea. Pero nosotros pensamos al revés. Aquí la gente, con todo respeto, quiere ayudar al hijo que está más chavao, porque ese bendito hay que ayudarlo. Y el que está haciendo las cosas bien, le echamos la culpa de que tiene que ayudar al que está chavao. Y Dios no funciona así. Al que está haciendo las cosas bien, Dios dice: wow, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ayudemos a los demás, ¿cierto? Esa es la actitud del corazón. Así es que debe ser.
El problema es que eso no se nos enseña aún en las cosas de Dios. Abraham reaccionó a Melquisedec y le dijo, aquí está el diezmo, aquí está el diezmo. Lo vemos con Jacob más adelante. Jacob, cuando no tenía nada, Dios le dio una promesa. Y Jacob ese día, lo poquito que tenía, lo dio. Cogió un poquito de aceite. En aquel tiempo el aceite era vital para el viaje en el que tú llevabas, porque con el aceite tú te curabas las heridas del camino. Con el aceite te lo ponías en el pelo, en el cabello para que no se te tostara. El aceite te lo ponías aún en las orejas, cuidabas de tu cuerpo para tú poder caminar. Y a Jacob le faltaba un viaje increíble. Y Jacob toma el poquito de aceite que queda y le dice, Señor, esa promesa que tú me has dado, el poquito que tengo te lo voy a dar. Y te digo algo, si me prospera por el camino en el que voy, me das de comer, me das de vestir y me bendices más, el diezmo apartaré para ti. Hay una parte que voy a consagrar siempre. Así que poco a poco vemos a través de toda la Biblia esta actitud. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale esa actitud? ¿Por qué esa debe ser la reacción? Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 7, Hebreos 7. Se nos habla de este momento donde Abraham se encuentra con Melquisedec. Y lo que te quiero mostrar ahora, ojalá tú lo recibas con la misma emoción con lo que yo lo estudiaba en estos días. Y me preparaba porque cuando yo vi esto, entendí, dije, Señor, finalmente lo veo de una manera, me parece que más profunda. Mira lo que dice Hebreos 7, el verso 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Dios, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces dice el verso 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los de que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Cuando Abraham llegó allí, se encontró con Melquisedec, dos cosas pasaron, presta atención. El diezmo es el reconocimiento de que hay alguien mayor que yo. Abraham, siendo el padre de la fe, siendo el padre del pueblo de Dios, siendo el hombre más grande del pueblo de Dios, reconoció que había uno más grande que él. Nunca puedes prosperar mientras tú creas que tú eres el más grande. La persona que cree que es el más grande vive arrogantemente, vive egoísta, vive en un mundo centrado en él, por él y para él. Todos nosotros tenemos que reconocer que siempre hay alguien más grande que nosotros, que es el Dios todopoderoso al que nosotros le servimos. Lo más grande no es mi trabajo, lo más grande no es mi talento, lo más grande no son mis habilidades, lo más grande no es lo que yo sé hacer. Oye bien, no es tu trabajo quien te bendice, no es tu trabajo quien te multiplica. Hay algo más grande, hay alguien más grande que tu trabajo. Es el Dios al que tú y yo le servimos, que te da la vida todos los días para prosperar, para avanzar. Y cuando yo vengo a la casa de Dios y le doy los diezmos al Señor, le estoy diciendo, Señor, hay alguien más grande. El problema es que en la tierra lo damos a un pastor, a un sacerdote, a alguien que en un momento dado delante de mí representa a Dios. Y eso se hace muy difícil entenderlo. Porque cuando tú diezmas y ofrendas y lo traes aquí al altar y tú entregas eso, tú entregas el dominio de esa parte, ya tú no tienes control sobre eso. Ahora tienes que creer que lo recibió Dios y que Dios se va a encargar de recompensarte. Pero el que no lo entrega y dice yo lo doy aquí, lo doy allá, está diciendo el grande soy yo. Yo soy el que sé
qué tengo que hacer con esto. Pero aquel que aprende a reconocer a Dios por encima de todas las cosas, aún ante la imperfección de los hombres que lo reciben en la casa de Dios, a ese Dios ha prometido bendecirle, prosperarle, porque es un acto de reconocimiento. Hay alguien más grande que yo, hay alguien más grande que yo. Abraham, cuando vio a Melquisedec, dijo: hay alguien más grande que yo. Hay alguien que le sirve al mismo Dios que yo y este lo representa. Hay alguien más grande que yo. Así que es algo que hay que romper en nuestra mente. Es parte de nuestro ego. El tener que venir aquí y decir: ¿sabes qué? Voy a reconocer a Dios primero que todas las cosas. Pero aún más me impresiona la frase final. Aquí para mí es que está la clave de todo lo que hacemos como cristianos. No tan solo los diezmos, todo. Dice la Biblia que Abraham dio los diezmos. Que Melquisedec, tomó los diezmos de Abraham y lo bendijo al que tenía promesas. Fíjate que ese último verso dice que bendijo al que tenía promesas. Tú no bendices a alguien que no tiene promesas. Y el que diezma no diezma para recibir promesas, diezma porque las tiene. No es lo mismo. Yo no diezmo para tener promesas. Yo diezmo porque las tengo. Y yo como pastor no puedo bendecir a todo el mundo. Porque yo tengo que bendecir al que sabe que tiene promesas. Porque la bendición desata lo que tienen promesa, pero no te da promesas al que no la tiene. Ahí está lo profundo del asunto. Melquisedec tomó los diezmos de alguien que tenía promesas. Y cuando desató la palabra, lo que hizo fue bendecirlo para que aquellas promesas se desataran sobre su vida. Por eso es que te dije que tiene que haber un proceso para que tú llegues a este punto en tu vida. Ningún cristiano debe dar nada hasta que no entienda que tiene promesas. Pero todo aquel que trata de comprar las promesas con lo que da, está perdido. Pero aquel que sabe que tiene promesas, aquel que sabe que Dios tiene un propósito para su vida, esa persona desde el corazón, cuando se encuentra con una palabra como la que estás oyendo en el día de hoy, desde el corazón, nadie tiene que obligarlo, desde el corazón sale y da porque sabe que tiene promesas, y esa palabra desata sobre su vida todo lo que Dios tiene para ellos. Ahora veámoslo más profundo todavía para orar. Miremos esto en el huerto del Edén. Vayamos al comienzo de la historia por un momento. Y agárrate los pantalones ahí, como decimos. Vayamos donde Adán. Vayamos por un momento donde Adán. Te hago una pregunta con honestidad. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán para tener el huerto del Edén? ¿Qué hizo? Conteste, no es muy difícil. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Adán para tener el huerto del Edén? Nada. Dios se lo dio. Dios le dio el huerto del Edén sin él hacer absolutamente nada, pero sí hizo todo para perderlo. Eso es la bendición de Dios. La bendición de Dios tú no la trabajas. La bendición de Dios Él te la da, y nuestras decisiones nos hacen vivir fuera de ellas. Vuelvo y repito. ¿Qué hizo Adán para recibir el huerto? Para recibir el árbol. Nada. Para recibir el huerto. Lo recibió todo de gratis. Lo recibió todo porque Dios lo bendijo. Todo era bueno. Miró a su alrededor, todo era bueno, todo era bueno. Le hacía falta esposa, no tenía esposa. Dios se la dio. Y cuando él la vio, estaba tan, era buena que cuando la vio, oiga. Cuando la vio, ahora es que algunos cayeron en cuenta, ahí está el Espíritu Santo hablando ahora lo que era un chiste, oiga, para despertarlo. Cuando la vio, ¿qué dijo él? Esto es hueso de mi hueso, esto es carne de mi carne. Dejará al hombre a su padre y a su madre, dejará todo y se unirá a esta mujer. Pero el hombre no tuvo ni que trabajar por ella, ni que conquistarla. Dios se lo dio todo. Eso es una bendición. Cuando Dios te lo da, es una bendición. El problema es que la gente no entiende que Dios te da esas bendiciones siempre. Eres tú quien te saques del huerto por tu desobediencia y por tu poca consagración y por tu poco respeto a lo que Dios te ha dado. Ahí es donde la gente no entiende eso.
Dentro del huerto, lo que Dios le dio, había algo que él no podía tocar. Eso era de Dios. Bueno, aclaro, había algo de lo que él no podía comer. Él tenía que tocarlo. Él tenía que trabajar por ese árbol. Él tenía que cuidarlo. Lo que no pudiera comer de él, porque eso era de Dios. Dios dijo, esa parte es mía. Y ese va a ser tu símbolo de que hay una parte de ese huerto que solo me pertenece a mí. Preste atención. Hace unos días atrás yo te hablé la diferencia entre la palabra job y la palabra work. ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? Esa palabra que se ve en el libro de Proverbios capítulo 14, el verso 23, no sé si la tienen todavía por ahí, pero en capítulo 14, el verso 23 dice, Dios va a prosperar y va a fructificar tu trabajo. Y yo te hice una gran diferencia entre job y work. El sistema nos ha vendido que tú prosperas por tu job. Job quiere decir tu posición, tu título. Por eso es que se nos vende en el sistema que el que es doctor va a prosperar, que el que es ingeniero va a prosperar, que el que es tal cosa. Y la gente busca una profesión. Pero Dios no promete prosperar a la gente por una profesión. Dios promete prosperar a todo el que trabaja. No es lo mismo. Tú puedes ser un doctor de título y si no trabajas, no tienes derecho a prosperar. Dios no prospera a profesionales. Dios prospera al que trabaja. Por eso es que en el mundo de Dios, en las cosas divinas, no importa tu profesión, aquel que le pone corazón y que le pone trabajo a lo que hace, no importando lo que el mundo piense, Dios promete que a través de los tiempos va a desatar prosperidad. Porque si algo que a Dios le gusta es la gente que trabaja, es la gente que lucha. Y Dios dice, yo te voy a prosperar por tu trabajo, no por tu posición. Esa es la diferencia entre job y work. Por eso es que un mecánico, quizás delante de mucha gente, no es tan prestigioso como un doctor. Quizás el doctor tiene las uñas finas y sus manos nunca están callosas. Pero eso no hace que el trabajo de él sea más importante o más productivo delante de los ojos de Dios que aquel mecánico que llega a su casa con las manos sucias, con la grasa entre medio de las uñas, que tiene que ir primero y bañarse y estregarse todo para ir allá y poder quizás saludar a su esposa y para saludar a sus hijos. Pero Dios ve eso con honra. A Dios no le importa si tú eres mecánico, a Dios no le importa si tú eres doctor. A Dios lo que le importa es que cuando tú sales todos los días, sales a trabajar y sientes placer y honor en lo que hace, y con todo lo que hace le das gloria a Dios. Y esa es la grandeza del Dios al que nosotros le servimos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Adán? Te añado una tercera palabra. Cuando Adán peca y se sale del huerto, Dios le dice en Génesis 3, le dice estas palabras: con el sudor de tu frente comerás. Esas mismas palabras o similar se la dice Dios a Caín. Desde ahora en adelante vas a labor, es la palabra que usa en inglés. Así que hay tres palabras que yo quiero que tú recuerdes: job, que significa profesión; work, que es tu trabajo, tu esfuerzo; y labor. Labor en español sería labor, pero no lleva el significado. Cuando miramos esa palabra labor, hablamos del sudor de la frente. Es lo mismo que Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré ¿qué? Pero después dice, porque mi yugo es ¿qué? En otras palabras, hay yugo. Los cristianos cargamos con un yugo. La diferencia es que el yugo de Cristo es fácil. No pienses que esta vida es para vagoneta. Lo que Él te dice es: deja lo que te tiene ajorado allá afuera y sigue mi vida, porque vas a trabajar, vas a tener un yugo, pero mi yugo es fácil. ¿Por qué razón? Porque no va a haber el labor en tu mente. No va a haber ese desespero, esa ansiedad, esa ansiedad. Una cosa es trabajar bajo la bendición de Dios y otra cosa es trabajar cargado. Una cosa es trabajar bajo la bendición de Dios y una cosa es trabajar con la bendición de Dios, y una cosa es trabajar sin la bendición de Dios.
Porque una cosa es trabajar con la confianza de que Dios me va a prosperar, de que vienen mejores tiempos para mi vida. Y otra cosa es trabajar y acostarme todas las noches sin saber de dónde viene la provisión, sin saber qué va a pasar. Son dos cosas diferentes. ¿Qué pasó con Adán? Cuando Adán se fue del huerto, lo que pasó fue que comenzó a trabajar, pero ahora en su mente había labor, no tenía certeza del futuro. Oiga bien, el que diezma y consagra a Dios una porción de eso que trabaja, puede dormir tranquilo todas las noches, o debería dormir tranquilo todas las noches, porque si yo honro a Dios, Él se va a encargar de abrir las ventanas de los cielos sobre mi vida, y Él me va a prosperar mientras yo trabajo. No quiere decir que el dinero va a caer de la mata, va a salir de las matas. Lo que quiere decir es que yo puedo caminar con una seguridad de que yo estoy viviendo en el huerto del Edén con Dios, de que mi relación con Dios me permite a mí caminar y tener paz en mi vida, sabiendo que Dios va a obrar, sabiendo que Dios va a obrar, sabiendo que habrá fruto, sabiendo no tengo que estar desesperado. Dios va a proveer, sabiendo que todo va a obrar para bien. Cuando yo diezmo y honro a Dios, eso es lo que pasa. El problema es que la gente no entiende el principio de consagración. Y el diezmo no es otra cosa que consagrar una parte de tu vida. Hermano, me preparo para orar, oiga bien. Aquí, en tu casa, tú tienes unas partes consagradas para ciertas cosas. Por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí tenemos una casa donde tenemos una sala. En esa sala tú no pones un televisor, porque si pones un televisor en una sala, ¿en qué la conviertes? ¿En un qué? En un family. Un family y una sala es que es lo mismo. La diferencia es que uno tiene un televisor y otro no. ¿Cuál es la diferencia de la sala? Que se supone que ahí tú recibas a la visita. Se supone que es un lugar para tú compartir con tu familia. Y la mayoría aquí nunca lo usa. Tienes un espacio totalmente consagrado para algo que no usas. Que no lo usas. Y si pones algo diferente allí, dañaste el espacio. Hay gente aquí que tiene, Dios los ha bendecido tanto, que tienes el comedor formal para usarlo una vez al año, para sacar las vajillas que tienes allí. Pero tienes un comedor pequeño al lado de la isla de la cocina, y ahora tienes 3 sillas en la isla, porque donde se congrega en tu casa todo el mundo es en la cocina, en la isla. Pero seamos honestos, la dinámica de cada lugar es muy diferente. Y se supone que sea diferente. Yo creo que si tú tienes una buena sala, de vez en cuando debes sentarte con tus hijos allí, sin televisor, sin teléfono, y tener una conversación. Tus amigos, cuando tú los recibes en tu casa, de vez en cuando debes recibirlo en la sala, porque para eso está allí, para que se puedan mirar cara a cara, porque ese espacio está consagrado para algo en específico. El no usarlo es perder tiempo. Por ejemplo, yo no creo que usted deba meter gente en su cuarto matrimonial. A nadie usted le debe enseñar su cuarto matrimonial, ni en foto, ni relajando. Esa puerta de ahí para allá es sagrada. Porque lo que pasa allí no debe verlo nadie. El día que tú entras a alguien a ese cuarto, porque es amigo, por supuesto,